que muchas de las veces nos hacemos la pregunta y decimos, espérate, pero ¿cómo está eso de que nosotros entendemos las verdades del Edén? Si en el Edén se destruyó, se sacaron las personas que estaban en el Edén y el mundo de antaño se destruyó. ¿Cómo es que sabemos nosotros, por qué sabemos lo que sabemos, correcto? Esa es la lección, no sé si la tienen. No, mija, pero tengo nomás 2 lecciones. Nomás esto tengo. Y más aparte, quiero que le guardes, mija, una a su mami. Y a su mami, a su abuelita, abuelito y a su papá. ¿Ok? Ese es para la otra semana. Así es que, créanme, que ¿a quién le gustan las matemáticas? Pues vamos a ver matemáticas ahora, ¿ok? Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, nos guíe y que podamos entender las verdades de cómo nosotros ahorita, en este tiempo, sabemos acerca del sábado, sabemos acerca del Creador, sabemos acerca de que Adán y Eva los creó Dios y de todo lo demás Dios lo creó. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Los patriarcas. ¿Saben qué es un patriarca? Un patriarca es aquel que comienza algo. Es el fundador. Es el que funda. Y de que está fundada las cosas, se viene a un edificio en el cual podemos ver que está bien cimentado. Entonces, se nos pidió que leyéramos acerca de patriarcas y profetas en la semana literal. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 5 verso 2. 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 Vean lo que la palabra de Dios dice. Génesis capítulo 5 verso 2. ¿Quién lo tiene? Ok, read it. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les amó, y les llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios aquí dice que ¿cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán desde Adán hasta el nacimiento de Set? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que dice en el verso 3? Me? And Adam lived in 130 years and begat a son in his own kindness, after his image, and called his name Seth. Entonces, Adán vivió, dice aquí que 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Recuerden que ¿cuál fue el primer hijo que tuvieron Adán y Eva? ¿Cuál era el nombre del primero? Caín. ¿Y después cuál fue el segundo? Abel. ¿Y qué pasó con Abel? Lo mató Caín, ¿verdad? Y después de que mató a Caín a Abel, nació Set. Pasaron 130 y tantos años y nació Set. Ahora, qué interesante porque dice aquí que Adán, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, que era Set. Qué interesante porque Adán fue creado junto con Eva, ¿verdad? Salieron del Edén, en el Edén tuvieron su primer hijo, el segundo hijo, y después de ahí pasaron 130 años. Fíjate, vivieron 130 años labrando la tierra, cosechando de ella para comer, todo ese tipo de labores, y tuvieron otro hijo, que se llamó Set. ¿Ok? Vean qué interesante. Ahora vean lo que dice en el verso 6. ¿Cuánto tiempo pasó desde el nacimiento de Set hasta el nacimiento de Enos? Verso 6. And Seth lived in 105 years and
begat Enos. Ok, Enos. Ya. Ahora, qué interesante. Vean que en el verso antes que se dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fíjense, 930 años y murió. Después de que salió del Edén, 130 años y tuvo a Set. Y después vivió más años. Y en ese tiempo que vivió más años, Set, dice aquí, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Entonces, una pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes creen que Adán le enseñó a Set de Dios? Sí, ¿verdad que sí? Porque vivió muchos años con él. Vivió más de 200, 300, hasta 400 años con él, enseñándole quién era Dios, cómo había creado todo, cómo Dios bendijo el sábado. Qué interesante, porque fíjense que Adán y Eva, ellos no miraron cómo Dios creó todo, porque ellos fueron creados en el sexto día. Pero lo único que sí miraron fue que Dios bendijo el séptimo día. Qué interesante. Entonces aquí Adán, ¿qué ustedes creen que le pasó? Diciéndole, Dios creó todo, pero también bendijo el séptimo día. Vean lo que sigue diciendo, ¿ok? Entonces, Enos dice que después que engendró a Enos, 807 años. Set vivió 807 años después de que engendró a Enos. 806 años. Ahora, ¿ustedes creen que Set le habló a Enos de Dios? Le dijo, ¿sabes qué? Mi padre me dijo así, así, así. Dios hizo todo, descansó el séptimo día. Y Dios quiere que hagamos un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tenemos que derramar sangre porque pecamos, transgredimos la ley de Dios. Vean lo que dice en el verso 9. And Enos lived 90 years and begat Cain. So, imagínense, a los 90 años que tenías Enos, engendró a otro hijo. Ahora, a lo que voy es que es como, por ejemplo, nosotros en el día de ahora, ¿no? Nosotros, un tiempo yo conviví con mi abuelo paterno. También un tiempo con mi abuela materna. Pero llegó el momento en que uno de ellos se murió. Y pues yo sigo y ahora yo convivo con mis padres y mis hijos conviven con su abuelo, ¿no? Ya sea paterno o ya sea materno. Entonces, nosotros como padres debemos nosotros ¿qué? Compartirles de qué? De Dios. De Dios. Vean lo que dice, pónganle ahí su dedo y vamos a Éxodo. Vean qué es lo que pasó después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Éxodo capítulo 16. Éxodo chapter 16. Ahorita les voy a enseñar algo muy interesante. 16 verse. ¿Ok? ¿Estamos listos? Verse. No, Que yo no he llegado ahí. Espérense. Dice en el verso... Espérense. Ahí no es, espérenme. Verso 10, capítulo 19. Vean lo que dice en el verso 11. Chapter 11, verse 19. Verse 19. Vamos a leer verso 8, verse 8. Wait. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer? Ok, léelo. Okay. Ajá, léelo. Oh, 16 verse 8. Ajá. And Moses said, "This shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full, for the Lord heareth your murderings, which ye murder against him, and what are we? Your murderings are not against us, but against the Lord." Ok, entonces, ¿qué es lo que le está comandando Moisés al pueblo? ¿Que obedezcan a quién? A Dios.
¿verdad? Les está diciendo, miren, es que Dios quiere que ustedes hagan esto en estos días, pero quiere que ustedes obedezcan y hagan lo que Dios está ordenando. Y qué interesante, porque así se fue transmitido el tiempo y la verdad desde Adán y Eva. Muchas personas dicen, no, es que eso pasó en el pasado. No, se fue transmitiendo de generación en generación. Regresemos a Génesis. Vean lo que sigue diciendo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el nacimiento de Mahalael? El verso 12. 12. Genesis chapter 5 verse 12. And Sin lived 70 years and begat Mahalael. Ok. Vean qué interesante, porque Enos engendró a Cainán. En el verso 10 dice que 815 años y engendró hijos y hijas. Y después dice que los días de Enos fueron 905 años y murió. Y después vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. O sea que a lo que estamos viendo es a lo que les dije, esa genealogía. Por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a visitar a su abuelo. Su abuelo adora al Señor y su abuelo ama a Dios, el verdadero creador. Y llegaban y él les comentaba del verdadero Dios. Y él les decía, miren así, por años estuvieron ahí. Imagínense, por años. Llegar, un ejemplo, cuando Set llegaba y se sentaba con su padre Adán a escucharle lo que le tenía que decir. Oye papá, ¿y cómo era la voz de Dios? Y Adán, mira, la voz de Dios era algo así que ya nunca he oído. Porque ya aquí ahora que estamos en esta tierra, donde en las estaciones de años hace frío, hace calor, se seca todo bien feo, así no era el Edén. El Edén siempre era hermoso. Imagínense. Por eso es lo que la Biblia dice, que vivió muchos años con ellos. Entonces tuvieron tiempo para preguntarle, ¿no? Ahora, vean lo que dice en el verso 15 acerca de Mahalael. ¿Cuánto tiempo vivió hasta que naciera Yared? Verso 15, verse 15. And Mahalael lived 60 and 5 years and begat Jared. Ajá, ¿viste? Entonces, él todavía, cuando estaba Cainán viviendo, vivía Mahalael, y Mahalael tuvo a su hijo Yared. Y vean qué es lo que sigue diciendo con Yared. Verso 16. Verso 16. And Mahalael lived after the begat Jared 830 years and begat sons and daughters. In verse 17. And all the days of Mahalael were 895 years, and he died. Sí. Estamos viendo lo mismo. Se ha estado pasando de generación en generación. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que dice en el verso 18? 18. And Jared lived in 162 years, and he begat Enoch. ¿Qué sabemos de Enoch? ¿Sí se acuerdan que estudiamos? ¿Qué sabemos de Enoch? ¿Qué hizo Enoch? ¿Qué hizo Enoch? ¿Se acuerdan? Él caminó con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después de que caminó 365 años con Dios? ¿Se murió? No, ¿se acuerdan? Se lo llevó Dios. Entonces, imagínense, Enoch caminar con Dios. Y no quiere decir que caminó así literalmente, sino que caminó con Él. Es como, por ejemplo, Adán, que caminó con Dios. Pero la única diferencia es que desgraciadamente Adán, pues, la regó un poco. ¿Entiendes? Cometió ese gran error. Pero vean lo que dice en el verso 25, ya lo leímos. Verso 25, ¿qué dice en el verso 25? And 25, right? And Methuselah lived in 187 years and begat Lamech. In 26? Lamech. Huh? 26? Mm-hmm. And
Methuselah lived after he begat Lamech. 782 years and begat sons and daughters. Imagínense todos ellos, cada vez que aquí la Biblia nos está dando un nombre, ¿ok? Nos está dando un nombre, ¿cómo se puede decir? Un nombre específico. Y ese nombre específico dice que engendró hijos y hijas. Imagínense, por ejemplo, para un matrimonio ahora, ¿cuántos hijos pueden engendrar en su vida? Matrimonio bien, estable. 3, 4, y después se mueren. ¿Correcto? Ahora imagínense vivir 800 años. ¿Cuántos hijos no engendraron? Muchísimos. Y esos hijos todavía, ellos vivos, sus hijos llegaban y se casaban. Y también tenían hijos. Y aquellos hijos, y hijos, y hijos, y hijos. Y después ya vivía 800 y tantos años, se moría. Y ellos seguían. Pero la Biblia específicamente nos habla de personas. Nomás, por ejemplo, Matusalén, Enoch, Enos, por ejemplo, Set. O sea, no nos habla de otros nombres diferentes. ¿Por qué? O sea, vamos a ver por qué. Vean lo que dice aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Lamec? Según el cálculo dice que 874 años. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? Dice en el verso 5, 930 años y murió. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos ahí hasta ahorita? 200. Que Adán vivió por muchas generaciones de sus nietos. Interesante, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿sabes qué? Vamos a ir a visitar a mi abuelo o mi tatarabuelo Adán. Imagínense estar sentados y escuchar sus historias. La alabanza que se hacía el sábado. Interesante. Ahora, vean lo que dice en el capítulo 11, dice, en el verso 11, perdón, en la pregunta número 11. Entonces, ¿cuánto tiempo vivió antes que naciera Lamec? Respuesta, 56 años. El verso 12, ¿cuánto tiempo vivió Adán contemporáneamente con Matusalén? 243 años. ¿Acaso no tuvo una amplia oportunidad Matusalén de aprender de Adán todo referente a la institución del sábado y la caída y etcétera, de todo lo que pasó? Claro, porque vivió 243 años con él, con su abuelo, tatarabuelo. ¿Cuánto tiempo vivió Lamec antes que naciera Noé? Respuesta, 369 años. 369 años vivió, fíjense, antes que naciese Noé. Y vean lo que dice en el verso 15. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando nació Noé? 369 años. Vean lo que dice en el verso 25. Ahí mismo de Génesis 5:25. ¿Qué es lo que dice? And Methuselah lived 187 years and begat Lamec. ¿Verdad? Y Lamec engendró a Matusalén. Y fíjense que si seguimos leyendo en el verso 27, dice que Matusalén fue 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Y cómo llamó su nombre? Noé. Fíjense, llamó su nombre Noé. O sea, ¿ustedes creen que Noé escuchó de sus antepasados la historia de la creación? Sí. Sí la escuchó. Una cadena, ¿no? Es una cadena. Y qué interesante porque la Biblia lo menciona. Y muchos estudiantes, eruditos de ahora que no creen en el sábado, se brincan eso, lo brincan ese pasaje. No, eso no tiene importancia. No, tiene importancia. Porque Noé, después del tiempo del diluvio, ¿Noé murió? No, Noé sobrevivió al diluvio. Y a sus 8, con él eran 8. ¿Ustedes creen que sus hijos no le platicaron? Oye, papá, ¿y qué te platicaba mi abuelo Matusalén? ¿Y qué te platicaba mi tatarabuelo Lamec? ¿Y qué te platicaba mi
mi bisabuelo Enoch. Qué interesante, porque Enoch tuvo hijos e hijas, pero se enfocó nomás en una persona, y después esa persona tuvo hijos e hijas y se enfocó en una persona hasta llegar a Noé, y después no sigue, no para ahí. Fíjense, vean lo que dice en la pregunta 17, dice: entonces, ¿cuánto tiempo vivió Matusalén en el tiempo contemporáneo con Noé? 600 años, Matusalén, o sea que era su abuelo. Y después, ¿cuánto tiempo, en la pregunta 18, ¿cuánto tiempo vivió contemporáneamente con Sem? Respuesta: 98 años. O sea que Sem era un hijo de Noé. Fíjense, contemporáneo con él vivió 98 años. O sea que con su abuelo Matusalén. O sea que él podía decirle: oye abuelo, ¿y cómo ves a Lamec? ¿Qué decía mi tatarabuelo Lamec? O inclusive yo creo que hasta vivió unos 3, 4 años con él. Qué bonito. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió Sem después del diluvio? ¿Qué es lo que dice Génesis 11:11? Génesis 11:11. Génesis 11:11. Genesis 11:11. A ver, alguien que lo pueda leer. 10:11 a mí. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. 500 años después del diluvio. 500 Y engendró is a hijos lot. e hijas Era el hijo It's a lot. de Noé. de Noé. ¿Ustedes creen que él no sabía acerca de Dios? Yeah. Y él platicó todo el relato de su papá. Y a todas esas personas. Ahora, como les vuelvo a decir, hay libre albedrío. No todos seguimos al Señor. Y no nos debemos, nuestro corazón se va a entristecer, pero así es. Y es lo que bíblicamente es un principio bíblico. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. ¿Por qué no todos fueron santos? No. ¿Qué pasó con Caín? Él quería enaltecerse, él quería hacer su adoración como él quería. Y él dijo: ¿sabes qué? A mí Abel me estorba, porque él está muy dedicado a Dios. Me estorba, y lo mató. Vean ahora lo que dice: ¿cuánto tiempo pasó después del diluvio hasta que naciere Abraham? Dice que respuesta: 352 años. ¿Ustedes creen que Abraham conoció a Sem? Yeah. ¿Sí? Era su, ¿qué viene siendo? Como Brother. su, Brother? tal vez sería su abuelo. Interesante, ¿no? Ahora, voy a leer esto, dice, verso 21, pregunta 21. Entonces, ¿cuánta oportunidad Abraham tuvo de aprender todos los eventos del mundo antediluviano? Él vivió por 150 años contemporáneamente con Sem, el cual vivió 98 años con aquel que vivió 233 con Adán. Qué bonito, ¿no? O sea, todavía aquel que engendró a Noé vivió todavía con Adán. O sea, es algo tan hermoso como ver que hay un puente, ¿no? Por ejemplo, el Edén, y luego un puente así hasta después del diluvio, en el cual en ese puente hay años en los cuales se fue compartiendo la palabra de Dios. Antes del diluvio hubo más de un lenguaje. ¿Qué es lo que dice Génesis 11:1? Genesis 11:1. Okay. Génesis 11:1. Wait, chapter 1? A ver, vamos a leer. Chapter 1? Genesis chapter 11, verse 1. Chapter, oh, I have it. Ok, léelo. Okay, and the whole earth was of one language and
of one speech. ¿Había otro lenguaje? No, just Entonces, one. ¿ustedes cómo creen que se comunicaban desde las personas desde Adán hasta Sem o hasta Abraham? ¿Cómo se comunicaban? ¿Con diferente lenguaje? No, ¿Ustedes creen que se entendían? no. Sí, había un lenguaje. Hablaban nomás Nomás había un lenguaje que se entendía. No había con que, no, hermano, le entendiste mal. No, era un lenguaje. Y después vemos nosotros que en la Torre de Babel empiezan a construir los Ahí fue hijos que se rebeldes. inventaron todo. Y querían hacer una torre y llegar al cielo y que nadie, y tener el poder. Y Dios dijo no. Dice que bajó y por eso se llama la Torre de Babel, la Torre de Confusión. Y confundió el idioma y puso muchos idiomas para que no siguiesen construyendo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Rápidamente después del diluvio, ¿qué comenzó a hacer la gente? ¿Qué es lo que dice en el verso, capítulo 11, chapter 11, versos 2 al 4? I can do that. Me? Okay. And it came to pass as they Journey. journeyed from the east, and they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. 3. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and smiles had they for mortar. Verse 4. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top many reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Entonces, ¿cuál era su propósito al hacer esa torre? To go to heaven. To go to heaven. Pero qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando una manera diferente de ir al cielo. Estaban, ¿qué? Uniéndose. Ellos decían, ¿saben qué? Hay personas que predican que nosotros podemos esperar a ese Mesías que va a venir y va a morir por nosotros. Pero ¿saben qué? Hay que nosotros unirnos y hacer una torre y unidos podemos llegar al cielo. Yeah, I got it. But that's bad. Es malo. Ahora, ¿saben cómo se llama eso? No. Se llama ecumenismo. Eso se está viendo ahorita en la tierra. Todas las religiones se están uniendo. Dicen que para hacer una voz y voto. Dicen que no importa nuestras doctrinas que tengamos, esas las arreglaremos en el cielo. Ahorita hay que unirnos para alabar a Dios. O sea que están construyendo una torre de confusión. Y eso es lo que está pasando. Ahora, vean lo que dice. ¿Qué motivos de maldad los apresuraron a hacer eso? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? A ver si lo puede leer en el verso, en la pregunta 25. Ahí mismo en el papel. 25. Orgullo y altivez. Ellos pensaron que por sus propios esfuerzos podían frustrar cualquier posibilidad de un intento de parte de Dios de castigarlos por sus maldades. ¿Yo? O sea que ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué tal si vamos y le brincamos adelante a Dios? Y ya estando ahí, ¿qué nos va a hacer? No, Dios dijo, no, eso está mal. Eso no entienden lo que sus antepasados le han platicado. Tienen que esperar al Mesías. Tienen que, sin derramamiento de sangre no hay de remisión de pecados. Y estos quieren llegar al cielo por ellos mismos. No, están mal, están equivocados. Y Dios confundió eso, ¿verdad? Dice, ¿qué hizo Dios al respecto? Versos 7 y 8. Génesis 11, verse 7 and 8. 7 and 8. Go to let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios al ver eso? He thought it was bad what they were doing. Ajá, ¿y qué fue lo que hizo al respecto? He confounded the languages. Oh, ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque nomás había un lenguaje, un language. yeah, just one. Y Dios dijo, no, haya muchos lenguajes. Entonces, cuando llegaron, decían, por ejemplo, hey, pásame el brick. Hey, pass me the brick. Y la otra persona, no te entiendo, ¿qué dices? Y el otro, hablándole en francés, y el otro en alemán, y el otro, y se quedaron, ¿sabes qué? ¿Quién habla como yo? Oh, aquel, ok, vámonos. Y se dividieron en grupos y se fueron por todo el mundo. Y ya, dejaron de construir eso. Se les olvidó el motivo. Ahora, ¿cómo se le llamó a la torre? Verso 9. La torre de Babel. Torre de Babel. ¿Por qué? Ahí dice la respuesta por qué se llama Babel. Babel. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces por eso se le llamó Babel, porque es confusión, los confundió. Es posible para el ser humano unirse los unos con los otros para escapar de los juicios de Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios 11:2? Proverbs 11:2. Is in the New Testament? It's in the Old Testament. Proverbs 11:2. Palms? No, antes de Psalms. Before. Prophet found it after Okay. you made Oh, era after, I'm sorry. 11, verse 2. 11. 11:2. Me. Entonces aquí dice la pregunta, ¿ok? Vean lo que dice la pregunta. 11. ¿Es posible para el ser humano unirse los unos con los otros para escapar de los juicios de Dios? Proverbios 11:2, ¿qué es lo que dice? Wait, 11:2. When pride cometh, then cometh shame, but will the lowly is wisdom. Entonces cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que dice en el verso 3? Continúen diciendo en el verso 3. Okay, 3. La integridad de los rectos los encaminará, Pero, ¿qué más? For it. pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces vieron, entonces no se puede unir, no se van a poder unir para poder huir de los juicios de Dios. No se puede uno huir. Tenemos que nosotros seguir lo que la palabra de Dios, y más que nada, que hasta la fecha ha habido personas que han transmitido esas verdades desde Adán hasta ahora. Ha habido personas, queramos o no. Abraham se lo transmitió a sus hijos se lo transmitió a sus hijos a los hijos, a los hijos, a los hijos, y hasta aquí, hasta el día de ahora. Ahora, ¿hay confusión? Claro que hay confusión, porque hay personas que no aceptan eso, pero siempre lo ha habido. Los hijos de Caín no aceptaron. Unos, creo que fueron como 2 hijos de Noé, no aceptaron. ¿Cómo? Si fueron salvos después del diluvio, ¿por qué no aceptaron? Qué interesante. ¿Cómo cambiaron su mentalidad y dijeron, no, nosotros nos vamos por otro lado? Pero Dios ha tenido... Como ahí Caín, ¿qué les pudo haber dicho a sus hijos después, como de todo lo que él hizo? Pues lo que Pues dice... para Armando ya pues no era la verdad lo que les decía también. A lo mejor les engañó de decir, no, yo no hice nada, o yo no sé qué pasaría, pero en sí pues eran malvados. Porque dice en la Biblia que él se fue y agarró otra hija de los que ya... Acuérdate que Adán y Eva siguieron teniendo hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, y así. Y en poquito tiempo, pues Caín agarró una mujer y se la llevó para otro lado, y vámonos. Una mujer que lo seguía, una mujer con su misma mentalidad. ¿Verdad? Bueno, vamos a leerlo de abajo para terminar. ¿Qué es lo que dice abajo? Donde dice nota. Dice la nota, no es de esperarse que todo cometido a memorial haz figuras
dadas aquí en esta lección, aunque muchos jóvenes eruditos no las encuentren difícil, por así decirlo. Aunque todos pudiesen memorizar estos ejemplos, pero les será difícil para ellos entender